Muy buenos días. Son las 6 de la mañana de este viernes 19 de enero de 2018. Esta es la hora de la verdad. Y estos son temas y asuntos que trataremos en la grata compañía de ustedes durante las próximas horas. Lo ocurrido en Cartagena, señores, es de una gravedad extraordinaria. La Fiscalía ordena el desalojo, o le dice al alcalde de Cartagena, y el alcalde de Cartagena da la orden de desalojar 16 edificios mal construidos que amenazaban ruina. Que entonces uno se pregunta esto cómo es, qué es lo que está pasando con Ingeniería Colombiana, qué es lo que está pasando con las autoridades, qué es lo que está pasando, cómo es posible que unos bandidos construyan un edificio sin cumplimiento de los requisitos y de los requisitos antisísmicos. Aquí con el menor temblor se vienen al piso esos 16 edificios y cuánta gente matan. Y entonces esas personas que le hicieron fe a unos vendedores, metieron los ahorros de su vida, tienen contratados empréstitos enormes, ¿en dónde quedan? ¿En dónde quedan? ¿Y a quién se le exige responsabilidad? Tengan la seguridad de que esos bandidos, eso como que es una familia, un grupo familiar, lo que sea, que se dedicó a construir, no tiene bienes sobre los cuales, hacerle seguimiento para que indemnicen a las víctimas. Lo de Cartagena, gravísimo. Hay otro caso de un puente en Boyacá, el puente de Otanche en Boyacá, y por supuesto el del Chirajara. Hoy hablaremos con un experto en la materia para que nos cuente qué se puede decir, que es que no resistieron las columnas. Bueno, no se necesita ser doctor en ingeniería para saber que si un puente se cae es porque no lo resisten las columnas. Pero ¿por qué no lo resisten? Estaba mal calculado, estaba mal diseñado, estaba mal construido. Y que es que si el suelo estaba malo, a ver, ¿y no hay una ingeniería que se llama ingeniería de suelos? ¿Eso no existe? ¿Qué pasó en Chirajara? Es que esto es de una gravedad enorme. El costo social de la caída del puente en Chirajara es mucho mayor que el que tendrán que pagar los concesionarios, que es una firma muy sólida y muy pudiente y que paga la plata y sale al otro lado. Y las demoras en el tránsito y el costo social que eso tiene y los 9 familias que quedaron desamparadas, esas 9 vidas no nos las paga nadie. ¿Qué pasó? Necesitamos la verdad. Suspendido por 3 meses el gobernador de Córdoba. Bueno, es una suspensión mientras se adelanta la investigación disciplinaria, dice la Procuraduría. Investigación disciplinaria que, a ver, nos volvemos a preguntar el tema. ¿Cómo queda esa historia de que sean funcionarios no judiciales los que decreten la suspensión de derechos políticos contra la gente? Hablaremos de ese tema porque somos víctimas de unas decisiones, las decisiones del Tartufo, que las dictó para cortarnos toda aspiración política, lo que para nosotros no tiene ninguna importancia, pero para el país sí. A ver, los tratados internacionales permiten o no permiten que funcionarios no judiciales suspendan los derechos políticos de los ciudadanos. La Gran Alianza. Hoy hablaremos con la senadora Paloma Valencia, número 3 en el tarjetón del Centro Democrático. Ella nos dará sus opiniones sobre la manera como se está adelantando una campaña que, señores, hasta donde entendemos, y lo hemos averiguado tan a fondo como hemos podido, es que este es el mundo del dinero. Esto rumba la plata. Y empezando, y hay que decirlo por su nombre, porque pues aquí no vamos por las ramas, que el doctor Vargas Lleras explique de dónde está sacando tanto dinero para hacer la campaña. Primero hizo una campaña tramposa, absolutamente tramposa, para recoger firmas. Y entonces no la hizo a nombre de su partido, sino que la hizo él personalmente. ¿Con qué dinero? Acaba de llenar de gente en la Plaza de Toros de Cali. Gente llena de fervor político, siguiendo las ideas del doctor Vargas Lleras. O eso es con platica que llevan a la gente a las manifestaciones y que la llevan después a las urnas.
Esto se ha perdido el sentido de la dignidad y del decoro y de la solemnidad que tiene la democracia. Empezó en la costa atlántica, también hay que decirlo claro. Unos políticos perversos le enseñaron a la gente que eso es con plata y que el voto tiene un precio. Y entonces parece que está a 100.000 pesos el voto. ¿Y de dónde sale la plata para pagarlo? Esa es plata de sus impuestos, queridos oyentes. Los elegidos después roban para recuperar la plata que pusieron en las elecciones. Y entonces los ñoños y los musas y toda esa gente está en dificultades y tiene orden precautelativa de detención y por aquí y por allá. Y vienen sus familiares. ¿De dónde sale la plata? Porque ¿cómo están moviendo al electorado en el país? A punta de plata. Plata. Aquí el que elige es don Dinero. Poderoso caballero es don Dinero. Pero esto es el colmo de la corrupción política del país. En Venezuela no entregan los cuerpos de los asesinados con Óscar Pérez, y el cuerpo de Óscar Pérez tampoco, por supuesto, porque ahí están las evidencias de lo que pasó. Esto fue un asesinato a mansalva. Un diario en Alemania o una revista, no sé si es un hebdomadario, le llama a Maduro el carnicero, y es que lo es. Esto que pasó con Óscar Pérez va a quedar impune. Y la humanidad tranquila. El principio de la no intervención. Una persona que suplica rendición, que la asegura, que la garantiza. Se ven los videos. Con los avances electrónicos aquí es casi imposible ocultar las cosas. Y entonces este hombre clamando porque le respeten la vida y lo asesinan a sangre fría. Y no pasa nada. No pasa nada. Bueno, ya por lo menos en la Unión Europea hay sanciones contra Diosdado Cabello y contra Riverol, contra estos bandidos que acompañan a Maduro en el ejercicio de un despotismo el más cruel y despiadado que en el mundo pueda haber. Copiado, calcado e inspirado y soportado desde Cuba. Desde Cuba. No se les olvide eso. Cuando recuerden la tragedia de Venezuela, cierren los ojos y piensen en Cuba. Todo esto viene del comunismo cubano. Los futbolistas colombianos Cardona y Barrios se enredan más en la Argentina. Es un mal momento para el prestigio del fútbol colombiano. A estos muchachos futbolistas hay que enseñarles que antes que buenos jugadores de fútbol hay que ser buenas personas. Y que esto no puede suceder. Que tuvieron una juerga, pero este capítulo de las amenazas y de las violencias contra unas mujeres amenaza con acabar la vida deportiva de unos jugadores muy importantes, inclusive para la selección Colombia. Todo eso, ¿a qué se debe? Que a nuestros futbolistas no les dan el soporte psicológico, sociológico, de formación, no les dicen lo que es ser un buen profesional. Y entonces ustedes tienen casos de una persona pues prácticamente intachable como Pelé y de una Tarván como Maradona, tal vez el más excelso jugador de fútbol que tuvo el mundo, pero qué mala persona. La droga, los golpes, los ataques a la gente, su mezcla con la mafia napolitana cuando estuvo en Italia, eso es lo que no puede ser un deportista. No se les olvide que el deportista es el modelo de los jóvenes que se ven en ese espejo. Y lo primero que tiene que demostrar es un deportista es rectitud en el comportamiento. Mal momento para el deporte colombiano por cuenta de Cardona y Barrios. Gigantesco centro de convenciones en Bogotá. Lo aplaudimos. Bogotá necesitaba un centro de convenciones de ese tamaño, de esa significación, importantísimo, fundamental. El centro de convenciones Gonzalo Jiménez de Quesada pues se quedó corto, mal ubicado, difícil, y viene este centro de convenciones que atraerá seguramente
a muchas empresas, a muchas organizaciones, a muchas instituciones para hacer grandes jornadas de desarrollo, de exhibición, para todo. El centro de convenciones, importantísimo desarrollo para la ciudad de Bogotá. El ñoño Elías prenderá ventilador. Dice que a partir de la próxima semana empezará a contar todo lo que sabe, que es mucho, porque a la voz de que tendrá que pagar muchos años de prisión estará buscando un principio de oportunidad, rebaja de penas y detención domiciliaria. Bueno, que cuente la verdad, queremos saberlo a fondo, pero a fondo y de verdad, empezando por sus propias fortunas, porque el señor Besaile también quiere prender el ventilador. Empiécelo por decir de dónde sale la colosal fortuna personal de los Besaile. ¿De dónde sale todo eso? De las arcas públicas. Este es un saqueo sistemático al Estado por parte de unos políticos que lo único que saben es manejar dinero, comprar votos, porque detrás de eso no hay nada sustantivo. Que nos digan estos políticos de la costa qué es lo que opinan sobre los grandes problemas políticos del mundo, qué es lo que opinan sobre la economía colombiana. Nada, lo único que saben es robar. Aquí hay que decirlo con todas las letras. Se acabó el gráfico. El gráfico de Buenos Aires nos tiene inmensa cantidad de recuerdos. El fútbol del mundo, porque era pues el fútbol argentino, el mejor del mundo, giraba alrededor del gráfico. Yo recuerdo, esto es una confidencia, como en nuestro curso teníamos un par de compañeros, el señor Monroy, que no sé dónde está en este momento, y Hernán Peláez Restrepo, que hacían el esfuerzo entre los dos de comprar el gráfico, y lo traían y nos lo dejaban ver, el gráfico, y pendientes de quiénes eran los grandes futbolistas, los grandes equipos, el gráfico, toda una historia del fútbol. ¿Por qué se acabó? Eso es lo que nos preguntamos. Congreso de los Estados Unidos está entre la financiación al gobierno, porque ya estamos acostumbrados a que hay momentos críticos en la vida del gobierno de los Estados Unidos, en los que el Congreso le da el dinero con que mantenerse o se paraliza el gobierno. Entonces ahí vienen los tires y aflojes que con los parlamentarios, los ajustes, arreglos que uno no sabe bien cómo son. Pues eso es definitivo, porque hay que salvar el funcionamiento del gobierno. ¿Y con qué límites, con qué amplitud, cómo se va a aprobar el presupuesto? Y al mismo tiempo está el tema de los jóvenes soñadores, porque si eso no se resuelva, miles y miles de jóvenes que se llaman soñadores, que no tienen otra patria sino los Estados Unidos, son niños que llegaron de México, de Guatemala, de El Salvador, no sabemos si de Colombia también, con sus padres cuando eran unos niños, o algunos en el vientre de su mamá, o algunos pudieron nacer en los Estados Unidos. ¿Cuál es su mundo? Los Estados Unidos. Algunos de ellos, o muchos de ellos, hablan difícilmente castellano. Su idioma es el inglés, su mundo son los Estados Unidos, y han crecido, se han desarrollado, son grandes estudiantes, le están aportando a los Estados Unidos, y resulta que ahora quedan en el aire y su destino puede ser la deportación. ¿Hacia dónde? ¿Hacia un país que no conocen? ¿Con un idioma que ignoran? ¿En un medio ambiente que les es completamente ajeno y probablemente hostil? La inseguridad, pues tema rampante. Ya el presidente Santos habló del tema porque le tocó su propio barrio, el barrio de Los Rosales. Lo que hicieron 3 bandidos por robarse una camioneta hiriendo a una mujer embarazada. Por Dios, por Dios. Y ahora la noticia es la de los parrilleros en motocicleta. De 10 atracos que hay en Bogotá, 4 se cometen con parrilleros en motocicleta. Miles y miles de personas tienen la motocicleta como su medio de transporte. Gente que hace un esfuerzo muy grande en una ciudad tan hostil en posibilidades de transporte. ¿La motocicleta es una solución? Pues ya la van a estigmatizar
unos cuantos, será un porcentaje mínimo con respecto a los motociclistas, pero ya la gente horrorizada cuando vea venir una motocicleta. Viene una motocicleta, como la inmensa mayoría de gente honrada que va para su trabajo, o viene el parrillero a atracarnos. La inseguridad terrible se tomó este país y se tomó a Bogotá. Y entonces Santos le jala las orejas a los policías. La responsabilidad es suya, señor, suya. Usted es el comandante de las fuerzas militares y la policía está a las órdenes del Ministerio del Interior y de la Presidencia. El fracaso de la policía es su fracaso, señor Santos. La Corte Constitucional blinda, entre comillas, porque es la palabra de moda. Ahora todo se blinda. Erradicación de cultivos. Es que el defensor del pueblo, nos parece que es en el Putumayo, tal vez sí, resolvió decir que había que proponer la erradicación de cultivos porque la erradicación de cultivos traía violencia, venía de la mano de problemas de minería ilegal. ¡Qué defensor del pueblo tan astuto! De manera que para que no haya daños colaterales con la erradicación, que puede haberlos, problemas sociales, gente que se queda sin empleo, claro, los campesinos que están dedicados a la coca se quedan sin empleo si se erradica la coca. Entonces, ¿cuál es la solución? Por favor, y eso es la Defensoría del Pueblo en el Putumayo, y el defensor del pueblo se queda calladito la boca. Entonces la Corte Constitucional, ¡qué maravilla! ¡Qué maravilla! Dice que no, que ella no se mete, que ella no va a inmiscuirse, pero que en principio la erradicación de cultivos es un problema administrativo. ¡Ay, Dios mío! ¿Cómo son de farsantes y de poquitos los magistrados de la Corte Constitucional? Noticia por allá perdida entre las noticias que se dan. Producción industrial en el país hasta noviembre. Y la de diciembre ya puede ser marginal. Cayó 0.7%. La producción industrial en un país de estos en desarrollo debía estar creciendo si quieren un 10% anual. Porque de eso depende que salgamos del subdesarrollo y de la pobreza y que los jóvenes tengan un horizonte de trabajo y de vida digna. No, señores, aquí no aumenta la producción industrial, cae 0.5%, 7%, y cae el comercio al menudeo 0.5%. Esto es la recesión, esto es el caos, esto es el empobrecimiento del país. Y dicen, probablemente se deba a la reforma tributaria que aumentó los precios del IVA. Se debe a eso, entre otras cosas. Una carga tributaria enorme, un gobierno incompetente, la falta total de un plan de desarrollo que no existe, la falta de gobierno y la falta de fe en la gente. En todo caso, drama. Esto, señores, que caiga la producción industrial y que caiga el comercio, las ventas al menudeo, es una tragedia nacional. Ténganlo presente. Un epiléptico al volante causa tragedia en Río de Janeiro. Atropelló a una multitud, mató a un bebé de 8 meses, hirió 15, y no se trata, según todas las indicaciones, de un atentado terrorista, sino de un epiléptico al que le dio un ataque de epilepsia y en medio del ataque de epilepsia produjo semejante desventura. Y uno se pregunta, un epiléptico que es un enfermo que merece toda consideración y los mayores cuidados y los mayores soportes, pero ¿cómo puede estar al volante de un vehículo? Bueno, pero pasó en Río de Janeiro. Andrés López Obrador, el hombre que siempre llega punteando en las elecciones, en las encuestas de las elecciones en México, tal vez algún día gane, quiere copiar la paz de Colombia. ¿Narcos al Congreso? ¿Narcos al Congreso? ¿La impunidad total para los narcos de México? Andrés López Obrador. El Papa se fue de Chile en medio de una gran polémica.
Juan Barros es un obispo que ha sido muy sindicado de haber encubierto a un reverendo, a un despreciable sujeto de esos que no debiera ser ministro de Jesús, pero ¿cómo puede serlo? Que violaba no sé cuántos niños, y dicen que Juan Barros lo encubrió. El Papa dice que fueron puras calumnias, deja tras de sí pues un inmenso debate. El Papa está ahora en el Perú. Como lo dijo aquí Cristina Londoño, ataque de influenza en los Estados Unidos. Los casos de influenza son superiores este año a las medias de otros años. Hay preocupación por la influencia. Y en un día como hoy en la historia, las grandes columnas del ejército de San Martín empiezan a cruzar los Andes desde Mendoza. Contaremos la historia y lo compararemos con lo que fue el cruce de los Andes por el Ejército Libertador. Hoy empieza una de las grandes gestas, no cabe duda que lo fue, el cruce de los Andes con San Martín. Qué distante y qué distinto de lo que tuvo que hacer Bolívar sobre el páramo de Pisba en el año de 1819. De todo esto y de mucho más hablaremos con ustedes en las próximas horas en la Hora de la Verdad. Recuerden seguir nuestra señal en internet a través de los dispositivos móviles, en su tablet o en su smartphone, escribiendo La Hora de la Verdad o Radio Red de RCN a través de Wunder Radio y de Tuning. Y lo pueden hacer audio de alta calidad en Colombia o cualquier parte del mundo donde usted nos pueda sintonizar. Nos pueden también escuchar a través de los diales 710 AM en Medellín, 1200 AM en Cali y 970 AM en Bogotá. Nos pueden también seguir a través de las redes sociales, en Twitter, @Hora de la Verdad, y en Facebook, La Hora de la Verdad con Fernando Londoño Hoyos. Y como siempre, recuerden que también nos pueden escuchar a través de nuestra página de internet, en vivo o en diferido desde cualquier punto de Colombia o del mundo, y nos pueden hacer llegar todas sus opiniones a través del chat. En esta dirección, www.lahoradelaverdad.com.co. Bienvenidos. 6 de la mañana, 25 minutos. Escuche La Hora de la Verdad de lunes a viernes por Radio Red de RCN. Bogotá 970 AM, Medellín 710 AM y Cali 1200 AM. La Hora de la Verdad con Fernando Londoño Hoyos. Muy buenos días a todos. Les quiero contar que a pesar del Premio Nobel de Paz, de los aplausos en el exterior y de los múltiples galardones, el acuerdo de paz con las FARC no convence, ni entre los colombianos ni entre la mismísima Human Rights Watch. Esto sí es sorprendente. ONG que en ocasiones ustedes saben que se inclina más hacia la izquierda, ¿no? En muchas ocasiones. Pues ¿cómo estará la situación de grave que a José Miguel Vivanco, director de Human Rights Watch, le tocó reconocer que el acuerdo con las FARC promueve más la impunidad que la justicia? Y lo dijo en su informe anual sobre derechos en el mundo, y le dedicó un espacio especial a Colombia, en donde cuestionó que los responsables de atrocidades salgan beneficiados por amnistías. Las palabras textuales fueron estas: valoramos el esfuerzo del presidente Juan Manuel Santos, dijo José Miguel Vivanco, pero no podemos ocultar nuestras objeciones respecto a la debilidad del acuerdo de justicia, que promueve más la impunidad que la justicia o el castigo a aquellos que han cometido graves violaciones, dijo el director de Human Rights Watch. Y añadió que el hecho de que el tribunal no puede imponer penas de privación de libertad para autores de esos crímenes, sino restricciones de libertad ambulatoria para realizar tareas de servicio a la comunidad, es algo que no tiene precedente en ningún país del mundo. De modo que Human Rights Watch no ocultó su desacuerdo con la ley de amnistía ni con la llamada responsabilidad de mando, y dice que eso se aleja de las normas establecidas por el derecho internacional. El documento, les quiero contar, también habla de las amenazas y de los ataques a los defensores de derechos humanos y del auge de las bandas criminales asociadas al narcotráfico. En definitiva, duras críticas de Human Rights Watch al proceso de paz que lideró un premio Nobel de Paz y que hoy tiene a Colombia ardiendo en violencia
Y lo más grave, y como dice esta ONG, en la impunidad. Impunidad total. Esto pues de que no se manda a los bandidos a la cárcel, a los que violaron miles de niñas campesinas, las embarazaron y las obligaron al aborto, los que asaltaron pueblos, los que destruyeron el medio ambiente para sembrar droga, los que mataron a tanta gente, por Dios, cometieron tantas atrocidades, recuerde, Montserrat, los pueblos atacados en la época previa a la posesión de Álvaro Uribe Vélez. Más de 100 pueblos destruidos con cilindros bomba. Ni un día en la cárcel, ni uno solo. ¿Que no hay impunidad? ¿Y esto cómo se llama? Y Santos se echa discursos y dices que serán juzgados. Sí, serán juzgados para condenarlos a que no salgan del Capitolio Nacional, a que estén 4 años en el Capitolio Nacional y desde luego pues por las noches y en los fines de semana de rumba por todas partes. Y los que están en las regiones, nada, que no salgan del departamento del Caquetá. Mire usted quién va a vigilar aquella cosa. No son capaces, el IMPEC no es capaz de vigilar a los presos que están bajo los muros o dentro de los muros de una prisión. Va a vigilar a estos bandidos que van a tener restricciones de movilidad. ¿Se da cuenta, Montserrat? ¿La burla? Pues Human Rights Watch no cayó en la trampa. Y le dice al mundo que lo de Juan Manuel Santos es una patraña y que eso termina en la impunidad de los peores delitos y de los peores criminales que ha habido en el mundo. Le faltó mencionar a Human Rights Watch que las FARC siguen delinquiendo, ¿no? Al gobierno le gusta decir las disidencias y ponerle otros nombres, ¿no? Pero claro, le faltó ese temita que me parece que también es muy interesante, ¿no? Y que se fueron todos de las zonas llamadas de concentración, dejaron a las mujeres y a los niños y se fueron. Ah, no, seguramente al seno de sus familias. Hombre, a delinquir, al negocio de la droga, a extorsionar a la gente. A eso se fueron. No quedó nadie en las famosas zonas. Ah, pero era que lo podían hacer. ¿Y para qué las construyeron? ¿Cuánto costó la construcción de cada una de esas zonas? Con sitios para recreación, con edificio para las bellas artes y casas muy buenas, para que se fueran. Hombre, por Dios, partida de farsantes. Human Rights Watch alguna vez tenía que decir la verdad y esta vez la dijo. William Calderón. Doctor Londoño, buenos días Colombia, gracias por invitarnos a sus hogares y a sus vehículos. Hoy es viernes 19 de enero del año 18. Faltan 199 días para que termine el más corrupto narcogobierno que preside el presidente de las FARC. Acompañada por el excomisionado de paz, Camilo Gómez, la exministra Marta Lucía Ramírez viajó a Venezuela para constatar las condiciones en que se vive en el vecino país y denunciar al gobierno del espurio presidente de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, cómplice de los camaradas narcoterroristas del sátrapa colombiano, conocido por ellos como el camarada Santiago. La señora Ramírez, de Rincón, dijo, abro comillas, cuando hoy un Estado que persigue al empresario y acaba las libertades, hay una nación que llega a un estado de deterioro como el que se vive en Venezuela. Por su parte, el comisionado de paz Camilo Gómez ha hecho duras críticas al señor Duque por hablar sobre la situación venezolana desde España. Así trinó Gómez. Abro comillas. Iván Duque habla desde España sobre Venezuela. Marta Lucía Ramírez está en Venezuela viendo de primera mano la grave crisis humanitaria que se vive en nuestro vecino país. Fuerte, Marta Lucía, Trino Gómez. Doctor Londoño, ¿en qué estamos? Bueno,
Esa es la controversia, pues es sencillamente ridículo. Uno se va para un país por la mañana, vuelve por la tarde y ya se enteró de todo lo que pasó en ese país. Fue a un supermercado y no la dejaron entrar. Entonces dijo que las estanterías estaban vacías. Habló en la calle con unos opositores. Pero, por Dios, ¿qué puede hacer uno en un día? Pero ya se enteró de primera mano de lo que está pasando en Venezuela. No sabía. ¿Había dicho alguna palabrita Marta Lucía Ramírez antes sobre la situación de Venezuela? Allá se hizo retratar con María Corina Machado. Pues claro, ¿cómo no se iba a hacer retratar con María Corina? ¿Cuántas veces la había respaldado? ¿Cuántas veces había protestado contra el gobierno de Santos por su cercanía con Venezuela? ¿Cuándo ha analizado el fenómeno de Venezuela? Pues dígame, si usted tiene escritos y discursos de Marta Lucía en ese sentido, que lo diga. Nosotros llevamos años en esa historia y no hemos ido, claro que no hemos ido porque a nosotros nos detienen en Maiquetía. Nos mandan a donde sabemos. O nos fusilan inmediatamente. Claro. Marta Lucía puede ir porque como nunca dijo nada contra Venezuela, pues puede ir tranquilamente. No, y está bien que lo haga. Pero ¿cómo le parece que acuse a Iván Duque porque habla sobre Venezuela pero sin ir a Venezuela? Y es que uno no se puede enterar por la prensa, uno no se puede enterar por los amigos, uno no se puede enterar por los jefes políticos de ese país. Bueno, en fin, en todo caso, la controversia es sana. Venga a la controversia, doctora Marta Lucía. Venga a la controversia, venga a la consulta. Deje esos caprichos y enfréntese con Iván Duque y enfréntese con Alejandro Ordóñez. Y si a usted la eligen, es la candidata de la gran coalición, que llaman de centro derecha, lo que quieran, la gran coalición uribista la llamamos nosotros. Llámela como quiera, pero hágalo. Para eso es la controversia política. Muy bien. ¿Qué le vamos a hacer? Hay que levantar el estilo de esto sin exclusiones, sin anatemas, sin posiciones de esas intransigentes, inquisitoriales. Es que si no están conmigo, están contra mí. O soy yo o es fulano, pero no somos los dos. Hombre, no estamos para eso. No es tiempo de eso. Hablamos espacio a la generosidad, a la comprensión, a la sana controversia política. De la buena controversia política salen siempre cosas positivas. Vanessa Araujo. Doctor Fernando y queridos oyentes, muy buenos días. Human Rights Watch cree que presión internacional a Maduro será clave en la crisis que sufre Venezuela y en ese sentido avanza la Unión Europea que impone nuevas sanciones a la tiranía de Maduro. La ONG ha afirmado ayer que la única esperanza que le queda a Venezuela para salir de su crisis es la presión internacional, especialmente la presión de sus vecinos. En un informe anual sobre la situación de los derechos humanos en el mundo, la ONG califica al régimen de Nicolás Maduro de autocracia incompetente. En un diagnóstico devastador, la ONG considera que no queda en ese país ninguna institución independiente que pueda actuar como contrapoder, más aún después de que el gobierno ha llenado los tribunales de jueces que ni siquiera fingen independencia. En ese panorama tan crítico no hay instancias internas para frenar abusos o castigar a los responsables. Por eso la ONG dice que lo único que queda son las instancias internacionales. El director para América de esta ONG, José Miguel Vivanco, llamó a los países latinoamericanos a pedir que la Fiscalía de la Corte Penal Internacional abra una investigación por la violación de derechos fundamentales en ese país y aseguró que ve en la aplicación de sanciones individuales contra responsables venezolanos la forma más efectiva de presionar al régimen venezolano. Y precisamente en esa dirección ha reaccionado la Unión Europea, que ayer dio luz verde a sanciones contra 7 funcionarios venezolanos. Los representantes de los países de la Unión Europea en Bruselas dieron este jueves su visto bueno a la imposición de sanciones contra responsables de la represión y de la situación política en Venezuela. Las medidas que deberán ser adoptadas inmediatamente por los países miembros de la Unión Europea incluyen la congelación de activos y la prohibición para los sancionados de viajar al bloque.
Hay que recordar que la Unión Europea ya adoptó en noviembre una serie de medidas, entre ellas un embargo de armas y de material que podría usarse para la represión interna. En ese momento decidieron no imponer sanciones individuales a miembros de la tiranía de Maduro, esperando a ver cómo se desarrollaba la situación. Ahora el bloque europeo se suma a Estados Unidos y a Canadá en la imposición de sanciones individuales. Entre los funcionarios sancionados por la Unión Europea están el ministro del Interior, Néstor Reverol, el presidente del Tribunal Supremo y el número 2 del gobernante PSUV, Diosdado Cabello. Venezuela clama a gritos la ayuda y el actuar efectivo de la comunidad internacional. Esperemos que el mundo no voltee la mirada ante la terrible situación en el país vecino y que cada vez sean más las sanciones a la tiranía de Maduro. Vanessa, se le olvidó citar en la lista de los sancionados nada menos que a Tibisay Lucena. Sí, señor. La que dirige la Registraduría del Estado Civil de Venezuela, es decir, la cómplice de todos los fraudes que se cometen en la supuesta democracia venezolana, Tibisay Lucena. La madre de los fraudes. La madre de todos los fraudes es la señora Tibisay Lucena, sancionada en Europa. Hay que cercar el gobierno de Maduro, eso se tiene que caer. Por Dios, a los venezolanos no los pueden condenar más a muerte, porque esto es un genocidio, los están matando. Usted vio que la media de pérdida de peso en Venezuela es de 12 kilos por año, no por dietas voluntarias y porque se hubiera impuesto no sé qué tipo de vida, hambre física. ¿Y a los niños qué les pasa? Los niños no tienen peso para perder. Lo que tienen para perder es su desarrollo, por Dios, su desarrollo emocional y psicológico, intelectual. Niños retardados mentales en Venezuela, niños con retardos de crecimiento, por hambre. No, esto no puede ser, esto no puede ser. El mundo no puede seguir impasible ante los excesos, las brutalidades, el despotismo de ese Atarbán que gobierna Venezuela y de su séquito de bandidos, que es bien largo y bien grande. Demar Corto. Doctor Fernando, compañeros de la mesa, oyentes de la Hora de la Verdad, muy buenos días. Como si se tratara de un concierto de unos tenores, Colombia está lista para escuchar el canto de lo que saben los señores del partido de la U y exsenadores Ñoño Elías y Musa Besaile sobre la corrupción en el gobierno Santos por cuenta de los miles de millones de pesos que aportó Odebrecht para ganarse los contratos en el gobierno del Nobel de Paz. El primero en cantar será el gran elector del partido de la U, el señor Bernardo Elías, quien ya le anunció a la Corte Suprema de Justicia que contará todo lo que sabe sobre la actividad que tuvo el exgerente de la campaña de Juan Manuel Santos en 2014, el señor Roberto Prieto, al igual que de Otto Bula, como lobista de Odebrecht para la adjudicación de millonarios contratos y la manera como habría servido para recibir los millonarios giros de la multinacional. Bernardo, conocido como Ñoño Elías, estaría dispuesto a entregar también a la justicia los nombres de todas las personas que fueron testigos de estos hechos de corrupción que evidencian que el gobierno Santos se resume en dos palabras: corrupción e impunidad. Sobre Roberto Prieto, el excongresista de la U dirá cómo los dineros de Odebrecht llegaron a la campaña del presidente Juan Manuel Santos en el año 2014. Señores del Consejo Nacional Electoral, mucha atención. El cantante del momento dirá cuánto y qué partidos recibieron dinero de Odebrecht. Se dice que entre esos partidos está el Partido Liberal. Las declaraciones de Bernardo Elías prometen revolcar el mundo corrupto de los políticos que acompañan al presidente Santos y también de dos de sus ministras, las señoras Gina Parodi y Cecilia Álvarez, involucradas en el escándalo de la adición al contrato Caña Gamarra, donde presuntamente fueron beneficiadas. El otro en cantar será el señor Musa Besaile, compañero de reclusión de Bernardo Elías, quien ya manifestó que hablará sobre todo lo que tiene en su cabeza de la corrupción en las altas cortes, exactamente en la Corte Suprema de Justicia, donde se pagaba millonarias sumas de dinero a cambio de sentencias favorables. Entonces tenemos a los dos cantantes del momento, los señores Bernardo Elías y Musa Besaile, los grandes electores del partido de la U, que cantarán sobre todo lo que saben de la corrupción durante estos 7 años en la justicia y en el ejecutivo de Juan Manuel Santos. Escándalos sencillamente históricos que debieron tumbar hace mucho rato al presidente Juan Manuel Santos. ¿Hablarán de sus propias fortunas?
hablarán de las fortunas de sus amigos, parientes, relacionados que siguen haciendo política con la plata de los dineros públicos, con la plata de la corrupción. Porque ayer o antier salió un recuento de los bienes de la familia Besaile, multimillonarios, con unas fincas colosales, gigantescas. ¿De dónde? Bueno, que Ñoño y Musa vayan cantando y que vayan cantando todos para que no los metan a la cárcel y que digan la verdad, por ejemplo, sobre el $1.000.000 que le llegó a Sancho y que le entregó a la campaña de Juan Manuel Santos. Eso se quedó callado, de eso no volvió a hablar nadie. Vamos a ver qué cantan los cantantes, los tenores de nuestro tiempo. Tata Castro. Buenos días a todos. El quinto día de competencia en el Abierto de Australia hoy dejó a los colombianos Robert Farah y Juan Sebastián Cabal en la categoría de dobles en octavos de final. La dupla colombiana venció en 2 reñidos sets, 7-6 y 7-5, al croata Mektic y al austríaco Pella. El próximo rival saldrá del enfrentamiento entre la dupla del británico Jamie Murray y el brasilero Bruno Soares frente a la dupla de la India Leander Pae y Puraf. Otra de las noticias para destacar hoy es la facilidad con que el número 1 del mundo avanzó a octavos de final. Rafael Nadal venció 6-1, 6-3 y 6-1 al bosnio número 30 del mundo, Damir Sumbur, y su próximo rival será el argentino Diego Schwartzman, 26 del mundo, que eliminó hoy al ucraniano Alexander Dolgopolov. Buen triunfo para el argentino. En la rama femenina, la ucraniana Elina Vitolina, número 6 del mundo, acabó con el sueño en el Abierto de Australia de la joven promesa de 15 años, su compatriota Marta Kostyuk. Kostyuk había logrado llegar a tercera ronda después de superar el cuadro clasificatorio y convertirse en la jugadora más joven en lograr llegar a esa instancia desde 1996, que lo logró Martina Higgins. Esta noche, por la parte baja del cuadro masculino, Federer frente a Richard Gasquet intentará avanzar a octavos de final. También lo hará Del Potro en un fuerte partido frente al checo Tomás Berdych y Djokovic frente al español Albert Ramos. En damas, Sharapova en un duro encuentro frente a la alemana Angelique Kerber luchará por pasar a los octavos de final, y la número 1 del mundo, la rumana Simona Halep frente a la estoniense Lauren Davis. Hoy hará el debut Dr. Londoño, el colombiano Nicolás Mejía en el cuadro principal junior. En primera ronda se enfrenta al brasileño Matías Puccinelli. Así que vamos a hacerle mucha fuerza a este joven colombiano que está por primera vez jugando el Abierto de Australia. Nicolás Mejía, ¿nos dijo usted eso? ¿No es del grupo de Postobón? No es. No es. Caleño. Sí, señor. Caleño. Bueno, sí. Una esperanza para el tenis colombiano, como un par de niñas que están de octavo y noveno en el escalafón mundial del tenis juvenil.